Nadie quiso creer cuando él dijo eso. En medio de las mesas giratorias y voces invisibles, Allan Kardec escribió algo que fue ignorado por décadas, una revelación tan desconcertante que, aún hoy, asombra hasta a los más escépticos. Él describió el destino de almas que no encontraron la luz, que vagan en silencio entre los mundos, sin descanso, sin rumbo. No están en el cielo, tampoco en el infierno. Están en otro lugar, un lugar que la mayoría prefiere no saber que existe. Esas almas perdidas no son malas, pero están presas a lo que dejaron. Kardec no habló de castigo eterno, sino de conciencia perturbada, y advirtió: el peligro no está en la muerte, sino en lo que llevamos dentro al morir. Esa frase, escrita en sus estudios, es la clave de todo. Existe una región en el mundo espiritual donde esas almas permanecen, no por castigo, sino porque aún no consiguieron desprenderse. Kardec llamó a eso erraticidad prolongada, un estado de confusión que puede durar años, siglos o más. En esa dimensión no hay tiempo como lo conocemos, ni espacio fijo. Apenas sensaciones, recuerdos y el dolor de lo que no fue resuelto. Es en ese punto que la mayoría se desconecta del mensaje original. El alma no es arrastrada a ese lugar. Ella va por afinidad. Por eso, él alertó. Pensamientos, vicios, apegos y culpas forman el peso que la aprisiona. Esa enseñanza fue guardada en libros olvidados. Hoy estamos redescubriendo esa verdad. Y si usted está sintiendo algo especial ahora, quizás su alma lo reconoce. Aproveche y suscríbase al canal. Ese es el tipo de contenido que puede transformar su mirada sobre la vida. Kardec describió que al desencarnar, la mayoría de los espíritus pasa por un breve periodo de lucidez, un instante en que comprenden todo lo que vivieron, como un relámpago de conciencia. Pero aquellos que están presos a emociones densas ni siquiera perciben que murieron. Continúan vagando por los mismos lugares, intentando tocar lo que ya no es más materia. Están entre nosotros. Algunas de esas almas insisten en permanecer en sus casas, otras en los hospitales, presas al miedo, a la rabia o a la negación. No se trata de fantasmas como en las películas, son conciencias reales, sufriendo por no aceptar su propio fin. Kardec llamaba a eso estado de perturbación y afirmaba que ese era el mayor sufrimiento del más allá, no percibir que se está en el más allá. En uno de sus diálogos mediúmnicos más profundos, él relató el caso de un espíritu que, años después de su muerte, aún creía estar vivo. Lloraba por la esposa que ya había partido, gritaba por los hijos que envejecieron sin él. Su dolor no era castigo, era ignorancia espiritual. Kardec no juzgaba a esas almas. Por el contrario, él decía que todos nosotros estamos sujetos a ese olvido, que nadie está inmune al apego. Lo más aterrador es que, muchas veces, cuanto más materialista fue la persona en vida, más difícil es su liberación. El alma no se desprende apenas cuando el corazón deja de latir. Ella se desprende cuando acepta que la vida continúa. Hay también los casos de las almas que se pierden por amor. Kardec mencionó madres que no conseguían dejar a los hijos, maridos que se rehusaban a seguir adelante después de perder a sus esposas. Esos espíritus no quieren hacer mal a nadie, pero por no conseguir desligarse, acaban sufriendo y muchas veces transmitiendo ese sufrimiento a los encarnados. El dolor de ellos atraviesa dimensiones. Son las nostalgias no resueltas, los vínculos que se transforman en cadenas invisibles. Kardec explicó que solo la oración sincera, venida del corazón, puede ayudar a esos seres a liberarse, y que a veces una simple vibración de amor es más poderosa que cualquier ritual. Y si usted ya sintió una presencia inexplicable, un escalofrío sin motivo o una nostalgia que parece no tener dueño, quizás haya tocado esa realidad, porque esas almas perdidas no están lejos de nosotros. Están en las grietas de nuestra conciencia, en los silencios más profundos de la casa, en las memorias que vuelven de la nada. No es sobre miedo, es sobre conexión. Kardec nos enseñó que todo espíritu perdido puede ser reencontrado, pero para eso
Es preciso mirar hacia adentro. Es allí que comienza el puente entre los mundos. Según Kardec, los lazos que prenden un alma a la materia no son visibles a los ojos, pero son sentidos en la esencia. Son los miedos, los resentimientos, los deseos que no fueron liberados. Él decía que esos espíritus habitan una especie de crepúsculo espiritual, donde todo es niebla y eco. No hay infierno con fuego, pero hay una soledad que quema por dentro. Esa condición no es eterna, pero puede durar tanto cuanto el alma resista en cambiar. Es como una prisión hecha de recuerdos, y cuando Kardec intentó describir esos estados, fue duramente criticado, llamado de fantasioso. No obstante, hoy innumerables relatos mediúmnicos y experiencias de casi muerte confirman aquello que él ya sabía. Las almas perdidas están a la espera, no de rescate, sino de comprensión. Un detalle que pocos perciben en las obras de Kardec es la importancia de la vigilancia mental. Él repetía que la muerte no transforma a nadie en ángel. Lo que somos en vida, cargamos después de la muerte. Si fuimos agresivos, continuaremos así. Si fuimos vanidosos, materialistas, envidiosos, todo eso sigue con nosotros. Por eso, la preparación para la vida espiritual comienza ahora, en el modo como lidiamos con nuestras emociones, en las palabras que dejamos y en los pensamientos que alimentamos. Él decía que un alma solo se pierde porque no fue enseñada a encontrarse, y esa verdad duele, porque revela cuánto la sociedad fracasa en educar espiritualmente a sus hijos. No basta saber rezar, es preciso saber sentir. No basta saber que existe un mundo espiritual, es preciso vivir en sintonía con él. Kardec reveló que muchos espíritus en estado de perturbación son atraídos a centros espíritas, iglesias y casas donde se cultiva la fe. Ellos buscan luz, a veces sin entender por qué están allí, apenas siguen la vibración que alivia su dolor. En reuniones mediúmnicas serias, ellos encuentran amparo, escuchan palabras que los despiertan y poco a poco aceptan su nueva condición. Pero no son apenas los médiums que pueden ayudarlos. Todos nosotros tenemos ese poder. Cuando elevamos nuestros pensamientos, cuando oramos por alguien que partió, cuando perdonamos sinceramente, abrimos brechas de luz en esos planos densos. Allan Kardec decía que cada pensamiento tiene peso y dirección, y que nuestras intenciones construyen puentes o abismos entre los mundos. ¿Y qué decir de aquellos que viven atormentados por presencias, voces, sensaciones que no comprenden? Kardec explicaba que muchas veces no se trata de locura, sino de sensibilidad espiritual. Hay personas que son naturalmente más abiertas a esas frecuencias, y cuando no comprenden lo que sienten, acaban enfermando. Él insistía que el conocimiento es el mejor antídoto contra el miedo. Saber cómo funciona el intercambio entre los mundos no es obsesión, es preparación. Y en muchos casos, protección. Un alma perdida puede acercarse por afinidad, por necesidad o por desesperación. Cabe a nosotros discernir, acoger u orientar, nunca juzgar. Pues lo que está en juego es siempre el dolor de alguien que olvidó cómo volver a casa. En las comunicaciones con el más allá, Kardec encontró espíritus que lloraban pidiendo perdón, otros que se revoltaron por haber sido olvidados, y muchos que apenas querían ser oídos. Esos relatos están en los libros, pero poca gente los lee con el corazón abierto. La mayoría espera revelaciones espectaculares cuando el verdadero milagro está en la simplicidad de un alma que se reencuentra a sí misma. Kardec siempre fue claro. El espiritismo no vino para crear miedo, sino para explicar la vida, para mostrar que el más allá es un espejo de la hora, y que nuestras elecciones hacen eco mucho más allá de la tumba. Él nunca habló de dogmas, sino de leyes universales inmutables, que rigen la jornada del espíritu con amor y justicia. Entre los casos más impresionantes registrados por él está el de un joven que murió en un duelo y pasó años vagando por los campos donde cayó. Su espíritu fue localizado por médiums que, al conectarse con su dolor,
comprendieron que él aún revivía el momento del disparo, repetidamente, preso en el instante final. Kardec anotó cada detalle y al final escribió algo que quedó grabado para siempre en sus obras. El alma, cuando no acepta el pasado, se condena a revivirlo eternamente. Esa frase, tan simple, carga un poder inmenso, porque nos obliga a encarar nuestras propias heridas. ¿Qué estamos dejando inacabado? ¿Qué no perdonamos? Kardec no veía esas almas perdidas como condenadas. Él las veía como viajeros que se alejaron de la carretera principal y olvidaron el camino de vuelta. Su propuesta nunca fue de miedo, sino de responsabilidad. El espiritismo nació para despertar conciencias, no para imponer culpas, y en ese punto él fue revolucionario. Trajo a Occidente una visión espiritual basada en la lógica, en la compasión y en la evolución continua. Dijo que hasta el espíritu más endurecido, un día, encontrará la luz, y que nuestra tarea, mientras encarnados, es no apenas prepararnos para esa travesía, sino también ayudar a los otros en su jornada. Porque nadie evoluciona solo. Hay siempre un alma de nuestro lado necesitando de una palabra, de un gesto, de una oración. Es por eso que Kardec insistía tanto en la reforma íntima, no como una penitencia, sino como un proceso amoroso de autoconocimiento. Él enseñaba que nuestras fallas no deben ser escondidas, sino acogidas con coraje y transformadas, y que cada paso en la dirección del bien debilita las cadenas del pasado. Almas perdidas son muchas veces versiones nuestras que aún no curamos. Él decía que el dolor espiritual es como una fiebre, señal de que algo está en desalineación. Pero diferente del castigo eterno de las religiones tradicionales, Kardec proponía la medicina de la conciencia, una cura que comienza por la verdad, pasa por la aceptación y florece en el amor. En sus instrucciones a los médiums, Kardec alertaba sobre el cuidado con los espíritus engañadores. Muchas almas, incluso del otro lado, mantienen el ego, la ilusión y el deseo de control. Él decía que es preciso filtrar cada mensaje con razón y compasión. No todo lo que viene del invisible es luz, y al mismo tiempo, no toda alma perturbada es peligrosa. Muchas apenas quieren ser oídas. Están confusas como alguien que se despierta en medio de la noche sin saber dónde está. Cuando son acogidas con respeto, comienzan a recordar. Por eso, el verdadero médium no es aquel que ve, sino el que siente con el corazón desarmado. Esa enseñanza vale para todos nosotros. Entre los relatos más simbólicos dejados por Kardec está el de una señora que desencarnó con odio profundo de la nuera. Incluso después de la muerte, su espíritu permanecía cerca de la familia, alimentando intrigas y enfermedades sutiles. Solo tras años de oraciones, diálogos y perdón sincero, ella consiguió liberarse de aquello que ella misma creara. Kardec describió ese caso con detalles para mostrar que el mundo espiritual no es algo distante. Él está a nuestro alrededor, reflejando todo lo que somos, y que todo pensamiento de rencor puede transformarse en sombra. De la misma forma, todo gesto de amor genera luz que atraviesa fronteras invisibles. ¿Y usted ya paró para pensar si hay algo o alguien que aún lo prende? ¿Un rencor antiguo? ¿Un silencio no resuelto? ¿Un miedo que insiste en volver? Kardec nos invita a ese autoanálisis no como juzgamiento, sino como liberación, porque al final de cuentas, las almas perdidas no están apenas allá afuera. A veces ellas habitan dentro de nosotros. Son partes nuestras que aún no comprendieron el amor. Y cuando elegimos el perdón, cuando nos abrimos para la verdad, damos a esas partes un nuevo destino, un nuevo comienzo. No existe camino más espiritual que ese: conocerse, perdonarse y seguir. La visión de Kardec sobre el más allá es, en verdad, un espejo de la vida. Él decía que el mundo espiritual es apenas la continuidad de lo que cultivamos aquí. Las almas no cambian porque mueren, cambian cuando comprenden, y eso puede acontecer ahora. Por eso, cuando alguien parte, el mejor homenaje no es el luto eterno, sino la transformación del dolor en luz, la oración sincera, el recuerdo con gratitud,
la elección de vivir con más conciencia. Kardec creía en la educación espiritual como clave de todo, y afirmaba que cuanto más esclarecido el espíritu, menor el riesgo de perderse después de la muerte. Kardec también hablaba sobre los espíritus que rechazan ayuda, aquellos que, aun siendo amparados por entidades luminosas, insisten en mantener su dolor, su culpa o su orgullo. Él decía que el libre albedrío permanece incluso después de la muerte. Nada es impuesto, ni siquiera la paz. El espíritu es libre para permanecer en sufrimiento si así lo desea, aunque siempre haya oportunidades de cambio. Esto nos muestra cuánto la evolución es una conquista personal y que no todos están listos para la luz al mismo tiempo. Algunos necesitan pasar por largas noches internas hasta desear el amanecer. Ese es uno de los mayores enigmas del más allá. ¿Por qué tantas almas escogen continuar perdidas cuando la ayuda está tan próxima? La respuesta, para Kardec, está en la conciencia. La conciencia es el tribunal más severo que existe. Según Kardec, cuando el espíritu retorna a la patria espiritual, es ella quien proyecta todo lo que fue hecho, dicho, sentido. No hay castigo externo, hay confrontación interna. El alma se ve como realmente es, y ese encuentro puede ser liberador o doloroso. Para aquellos que vivieron con amor, incluso con errores, la conciencia trae paz. Para los que se negaron a sí mismos, que escondieron sus sombras, ella puede ser un abismo. Es en ese punto que muchos se pierden, porque no saben lidiar con la verdad sobre sí, prefieren huir, esconderse en las capas del plano espiritual donde no son confrontados. Pero más temprano o más tarde, la luz siempre los alcanza. El consuelo es que ninguna alma está sola. Kardec dejó claro que el universo es estructurado por leyes de solidaridad. Espíritus familiares, mentores, amigos de otras vidas, siempre intentan acercarse, orientar, recordar quiénes somos. Sin embargo, cuando el alma está cerrada en sí misma, no siempre percibe esa ayuda, y ahí entra nuestro papel como encarnados. La oración, la caridad, la vibración elevada no sirven apenas a nosotros, sino que alcanzan también a esos seres que están en sufrimiento. Kardec decía que nunca subestimáramos la fuerza de un pensamiento puro. Él atraviesa los planos como un rayo silencioso, llevando alivio, despertando memorias adormecidas. Otro aspecto poco abordado es el de las almas que se pierden por desinformación. Personas que murieron sin cualquier preparación espiritual, sin fe, sin reflexión, creyendo que la muerte era el fin. Kardec se preocupaba con eso. Él decía que la mayor tragedia de la humanidad era ignorar su naturaleza espiritual, y que la educación debería incluir el conocimiento de la vida después de la muerte. No como creencia ciega, sino como base de equilibrio emocional y moral. Imagine cuántas almas podrían evitar el sufrimiento si supieran lo que las espera. Si supieran que no desaparecen, que no están solas, que son amadas y esperadas. En una comunicación con un espíritu recién desencarnado, Kardec registró el espanto del ser al percibir que aún existía, que podía pensar, recordar, sentir, incluso sin el cuerpo físico. El alma preguntaba, ¿entonces yo no morí? Esa confusión es común, según él, principalmente entre los que vivieron presos a la materia. La conciencia espiritual demora en expandirse cuando nunca fue alimentada en vida. Es como despertar en un mundo nuevo sin mapa, sin idioma, sin dirección. Kardec defendía que la espiritualidad fuera vivida diariamente y no apenas recordada en los funerales, porque el alma necesita reconocer el camino cuando llegue la hora. ¿Y qué decir de las almas que se pierden por remordimiento? Que al dejar el cuerpo perciben cuánto hirieron, desperdiciaron o ignoraron. Kardec explicaba que el arrepentimiento puede ser el primer paso de la liberación, pero también puede tornarse un tormento si no es transformado en acción. El espíritu que apenas se culpa, sin buscar aprender, se hunde aún más. Por eso, el perdón es tan esencial. Perdonar a los otros, pero también a sí mismo. Ninguna alma evoluciona sin ese gesto, y es justamente ahí que muchos se pierden,
en el miedo de no ser dignos de seguir adelante. Pero la espiritualidad, según Kardec, está hecha de recomienzos. En sus obras más maduras, Kardec enfatizó que el sufrimiento de las almas perdidas no es un castigo divino, sino un reflejo de las elecciones que ellas hicieron. Dios, según él, es amor absoluto y jamás condenaría a un espíritu al abandono eterno. El dolor existe como despertador, no como punición. Cada lágrima derramada en el más allá carga un apelo por claridad, por orientación, y es por eso que tantos espíritus buscan a los médiums, incluso sin saber cómo. Kardec narraba que muchos se acercan en silencio, apenas para sentir la vibración de alguien que ora con sinceridad. Ellos se alimentan de la luz que irradiamos. Y es por eso que él defendía el pensamiento elevado como hábito diario. No por misticismo, sino por empatía con los que no consiguen más generar luz por cuenta propia. Pero también hay almas que no se consideran perdidas, espíritus que continúan presos a ideas rígidas, a creencias limitantes o a la ilusión de poder. Kardec llamaba a esos de espíritus endurecidos. No vagan con sufrimiento, sino con orgullo. Creen aún ser dueños de sus antiguas posiciones sociales, comandan, amenazan, intentan influenciar a los vivos. Son los más difíciles de ayudar, pues niegan la realidad del espíritu, y no obstante, están entre los que más necesitan de compasión, porque cuanto mayor el ego, más difícil la caída. Kardec enseñaba que no debemos confrontar esos seres, sino envolverlos en vibraciones de lucidez. La luz no necesita gritar, ella apenas necesita ser constante. En muchos hogares, especialmente aquellos marcados por conflictos o vicios, Kardec identificaba la presencia de almas en desequilibrio, no como invasoras, sino como presencias ligadas por los mismos patrones emocionales. Él decía que semejante atrae a semejante, también en el plano invisible. Por eso, cultivar paz interior es también limpiar el ambiente espiritual a nuestro alrededor. Un hogar armonioso no es apenas protección para los vivos, sino también un farol para los espíritus errantes. Ellos perciben la diferencia y muchas veces encuentran allí su primera centella de esperanza. Cada actitud equilibrada, cada conversación amorosa, cada pensamiento elevado se transforma en alivio para quien ya no encuentra más dirección. En los hospitales, en las casas de reposo, en los asilos y hasta en las calles, Kardec veía zonas de alta sensibilidad espiritual, lugares donde muchas almas se desligan del cuerpo sin entender lo que está aconteciendo. En esos pasajes abruptos, la perturbación es intensa. El espíritu al despertar busca referencia, busca rostros conocidos, intenta entender la ausencia de dolor física y la presencia de nuevas percepciones, y cuando no encuentra acogimiento, puede prenderse al ambiente, repitiendo mentalmente los últimos momentos. Kardec orientaba que en esos locales hubiera oraciones, música suave, palabras de cariño, porque el alma oye, incluso cuando no responde. Ella siente, incluso sin comprender. Muchas de las almas perdidas también son jóvenes, espíritus que partieron temprano, abruptamente, sin preparación. Kardec relató diversos casos en que esos jóvenes desencarnados permanecían ligados a lugares de diversión, a amigos vivos, a vicios no superados. Ellos no entienden que murieron o se rehúsan a aceptar. Algunos sienten rabia, otros confusión, y es preciso mucha paciencia espiritual para tocarlos. No basta rezar mecánicamente, es preciso vibrar con el corazón, mostrar que hay un camino más allá del dolor. Kardec insistía, la juventud del espíritu no termina con la muerte del cuerpo, sino que necesita madurar para atravesar el infinito, una enseñanza tan actual cuanto necesaria. Y en medio de todo eso, la pregunta persiste, ¿para dónde van las almas perdidas? La respuesta de Kardec nunca fue un lugar fijo, un destino final. Para él, esas almas no van para lejos. Ellas se quedan donde está su conciencia, y es por eso que tantos espíritus permanecen vagando. No encontraron dentro de sí el punto de partida. No es una cuestión de espacio, sino de estado interior.
Cuando el alma acepta lo que vivió, aprende con lo que erró y desea avanzar, ella cambia de plano y encuentra ayuda. Pero mientras esté presa a lo que ya pasó, ella permanece en el limiar, a la espera de sí misma. Para Allan Kardec, no hay misterio mayor que el reencuentro del alma consigo misma. Él creía que toda jornada espiritual comienza en ese instante sutil en que el espíritu decide mirar hacia adentro y reconocer su verdad. Las almas perdidas no son almas malas, son almas confusas, heridas, asustadas. Son seres que, como todos nosotros, erraron, amaron, sufrieron y ahora buscan sentido más allá de la materia. Kardec nos pide empatía, no juzgamiento. Él nos recuerda que, en algún momento, también podremos necesitar de una luz amiga, de una oración sincera, de alguien que nos diga que aún hay tiempo de recomenzar. Y si hoy podemos ofrecer eso a otro espíritu, es porque ya dimos un paso rumbo a nuestra propia liberación. La ciencia de los espíritus, como él llamaba, es antes de todo una ciencia del amor. Kardec no escribía para impresionar, sino para esclarecer. No deseaba aplausos, sino despertar conciencias. Sus libros no fueron hechos para ser decorados, sino sentidos. Él nos dejó mapas, relatos, instrucciones, pero la caminata es individual. Cada uno precisa construir su puente con el invisible, no con miedo, sino con coraje. Y coraje, para él, era sinónimo de lucidez. Lucidez para reconocer nuestras fallas, para abrazar nuestras sombras y para escoger día tras día la luz. Porque la verdadera elevación espiritual comienza en la humildad de querer ser mejor. Al final de su vida, Kardec dijo que la mayor revelación no fue sobre lo que existe del otro lado, sino sobre quién realmente somos. Espíritus en constante evolución, viajeros entre planos, aprendices del amor, y que las almas perdidas son apenas parte de esa travesía. Ellas no están al margen del universo, sino en el proceso de retorno. Cabe a nosotros reconocer eso y extender la mano, porque cada alma reencontrada es una parte del todo que vuelve a brillar. Y si usted escuchó este video hasta aquí, quizás también esté rescatando una parte suya, un recuerdo antiguo, una intuición olvidada, un llamado del alma que pide para ser oído. Muchas veces, todo lo que un alma necesita para salir de la oscuridad es de un gesto, una oración silenciosa, un pensamiento bondadoso, una vela encendida con intención verdadera. Allan Kardec creía en el poder de la simplicidad. Él decía que el amor es el lenguaje universal entre los mundos, y que nadie, absolutamente nadie, está más allá del alcance de esa fuerza. Ni los que erraron mucho, ni los que desistieron temprano, ni los que olvidaron quiénes son. El universo es un inmenso campo de retorno, y cuando un alma vuelve a la luz, todo el cosmos celebra en silencio, porque cada despertar es sagrado. Quizás ahora usted comprenda por qué ese mensaje quedó adormecida por tanto tiempo, porque exige responsabilidad, exige mirar para la propia vida con más profundidad, pero también ofrece esperanza, la certeza de que siempre habrá un nuevo camino, incluso para las almas más perdidas. Kardec quería que todos supieran eso, que la muerte no es el fin, que el sufrimiento no es eterno, que el espíritu es mayor que cualquier error, y que la luz, por más tenue que parezca, siempre encuentra una grieta para entrar. Esa es la verdad que él dejó, y que ahora llegó hasta usted. Si ese mensaje tocó su corazón, llévelo adelante. Comparta, comente, hable sobre eso con alguien que esté en dolor. A veces una simple escucha puede ser el comienzo de un reencuentro, y si quiere continuar esa jornada con nosotros, suscríbase al canal. Aquí, usted encontrará otras verdades adormecidas, otros mensajes que atravesaron el tiempo para llegar hasta quien necesita, porque al final de cuentas, somos todos parte de la misma búsqueda, y cada alma iluminada ayuda a otras a encontrarse. Que la luz de Allan Kardec continúe guiándonos, hoy y siempre.